Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y Cabueñes en Gijón. Hola, muy buenos días y en primer lugar, por supuesto, agradecerle al comité organizador la oportunidad que nos ha dado de presentar este trabajo que hemos titulado Estudio Multicéntrico Nacional con pilera en tercera línea para la erradicación de la infección por Helicobacter pylori. Bien, la resistencia de Helicobacter pylori a diferentes antibióticos es un problema creciente en Occidente y también en nuestro país, como ha quedado reflejado hace dos comunicaciones. De hecho, los últimos datos señalan que las resistencias a claritromicina y levofloxacino superan el 15-20%. Hace aproximadamente un año y medio se ha comercializado en nuestro país una formulación cuyo nombre comercial es Pilera, que incluye bismuto, metronidazol y tetraciclina. El principal objetivo de este estudio fue conocer la efectividad de Pilera junto con un IVP como tratamiento de tercera línea. Y como objetivos secundarios se postularon el determinar los efectos adversos, la opinión del paciente a través de un cuestionario, el cumplimiento y la tolerancia a este tratamiento. Para ello hemos llevado a cabo un estudio multicéntrico, analítico y observacional de una base de datos prospectiva que se ha realizado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que es el centro promotor del estudio, en el Hospital Universitario de Salamanca, en el Hospital Universitario Central de Asturias y en el Hospital de Cabueñes de Gijón. El periodo de inclusión fue de marzo de 2016 a diciembre de 2016 y el muestreo se realizó de forma consecutiva en pacientes ambulatorio en las consultas de estos hospitales. Los criterios de inclusión fue el ser mayor de edad, un fallo a primera línea con IVP, claritromicina y amoxicilina, un fallo a segunda línea con IVP, amoxicilina y levofloxacino, que hasta finales de 2015 han sido las terapias estándar en nuestro país, y por supuesto que estuviera documentada la infección por Helicobacter pylori. Como criterio de exclusión se fijó la utilización de IVP o antibióticos en los 30 días previos a la realización del test del aliento con el que se comprobó la erradicación. El cumplimiento se determinó en la última visita médica a través de un cuestionario y pidiéndole al paciente que trajera los envases vacíos. La erradicación se determinó con un test del aliento entre las 4 y 8 semanas de la finalización del tratamiento antibiótico y se realizó un análisis estadístico tanto por intención de tratar como por protocolo y un análisis univariante de 2 colas para intentar encontrar factores predictores de éxito o de fracaso. 103 pacientes cumplieron los criterios de selección, 2 rechazaron participar en el estudio, por lo que finalmente se incluyeron 101 pacientes, que es la población sobre la que se realizó el análisis por intención de tratar. 3 pacientes se perdieron durante el seguimiento y finalmente se realizó un análisis por protocolo en 98 sujetos. La edad media de los pacientes fue de 58 años, con un predominio de sexo femenino, con un 74,3%. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión y casi un 20% de los sujetos eran fumadores. La principal indicación fue la dispepsia no ulcerosa en 65 casos, seguido de la enfermedad ulcerosa en 14 y las lesiones preneoplásicas gástricas. La pauta de IVP que se prescribió con mayor frecuencia fue esomeprazol 40 miligramos cada 12 en un 94% de los pacientes y únicamente en 6 sujetos se pautó omeprazol 40 cada 12. El cumplimiento fue bueno, superior al 90% en 97 pacientes y la duración fue en todos los sujetos de 10 días, algo esperable ya que la caja de Pilera contiene comprimidos para esta duración, para 10 días. El porcentaje de erradicación global por intención de tratar fue del 80,2% y por protocolo del 84,4%. Se analizaron las tasas de erradicación en cada uno de los centros sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Respecto a los efectos adversos, fueron frecuentes, se registraron 195 efectos adversos.
la mayoría leves, 30 efectos adversos moderados y ninguno grave. Aproximadamente 2/3 de los pacientes percibieron o se registró uno o más efectos adversos y, de hecho, 10 tuvieron que acudir a su médico de atención primaria o a algún servicio de urgencias. Los más frecuentes fueron la dispepsia, la astenia, la disgeusia, las náuseas y el dolor abdominal. A la pregunta de cuál había sido el principal inconveniente del tratamiento, un 56,4% refirieron que el principal inconveniente habían sido los efectos adversos. Y la segunda queja principal de los pacientes fue el número de comprimidos, algo que es entendible teniendo en cuenta que son 140 comprimidos en 10 días los que se tiene que tomar. Y a la pregunta de cómo había sido la tolerancia en comparación a tratamientos previos, un 44,9% respondieron que había sido peor y un 29,5% que había sido igual que las líneas previas, o eso era su percepción. Si comparamos estos resultados con otros tratamientos de tercera línea, en la literatura únicamente se recoge un estudio con Pilera en tercera línea, se publicó en 2016, utilizando Pilera en Francia y obtuvo una tasa de erradicación del 83%, aunque es verdad que eran pacientes heterogéneos y en este estudio sí que se disponía de antibiograma. En nuestro país, en el año 2014, se publicó un estudio multicéntrico con la cuádruple clásica con bismuto y la tasa de erradicación fue inferior del 65%, aunque hay que decir que había pacientes que habían sido tratados durante 7 días y algunos con dosis inferiores tanto de IVP como de antibióticos. Existe la alternativa de la rifabutina, pero no se suelen alcanzar tasas superiores al 70% y hay que tener en cuenta que es un fármaco que puede tener efectos adversos significativos. Las principales limitaciones de nuestro estudio son la ausencia de un grupo control, una potencia insuficiente para encontrar factores predictores de erradicación y la ausencia de antibiograma. En cuanto a las fortalezas, estos datos suponen los primeros resultados con Pilera en tercera línea en nuestro país. Son datos que proceden del día a día, tienen en cuenta o valoran la opinión del paciente y quizá la ausencia de antibiograma también pueda ser visto como una fortaleza, ya que hace estos datos un poco más extrapolables, porque en muchos centros, incluido en el centro promotor, no se dispone con facilidad del antibiograma. Es un método que a veces es un poco engorroso y, de hecho, hay una revisión sistemática del 2016 que no encuentra evidencia suficiente para recomendar una tercera línea guiada por antibiograma frente a una tercera línea empírica. Las conclusiones que obtenemos con este estudio son que Pilera con un IVP a doble dosis durante 10 días es un tratamiento de tercera línea efectivo en nuestro medio, aunque no alcanza ese gol estándar del 90-95% que ahora se quiere conseguir con las terapias frente al Helicobacter. Los efectos adversos fueron el principal inconveniente para los pacientes y, aunque frecuentes, no fueron graves ni condicionaron el cumplimiento. Muchas gracias.